Pido perdón porque viví para mí, mi corazón anduvo lejos de ti, y aunque causé tristeza en tu corazón, tu muerte fue la que me dio salvación. No hay gozo, no hay quien entienda o busque a Dios. Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. No hay justo, no hay quien entienda o busque a Dios. Todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Tu amor me salvó y mi ser rescató. Tu amor redimió a este vil pecador. Perdóname si no advertí el gran perdón que recibí. Mi transgresión llevaste en tu precioso amor de sangre y cruz. Ahora sé que por la fe soy justo en ti, mi Redentor. Mi transgresión llevaste en tu precioso amor de sangre y cruz. Buenas noches, amados hermanos. Damos nuevamente gracias a Dios que nos permite estar en esta preciosa reunión de perfeccionamiento que hemos titulado Reunión de Ánimo, Palabra de Ánimo y Palabra de Advertencia. En estos 9 meses Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha hablado por medio de su siervo profeta, su palabra que está en su corazón. Queremos seguir disfrutando de las palabras del Señor que nos ha dado en estos tiempos.
Las 2 semanas anteriores estuvimos compartiendo un tema muy importante previo a la gran conferencia global de jóvenes, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos de 18 años en adelante. Estuvimos rumiando una palabra que el Señor dio unos días antes, para la conferencia, dada por nuestro amado hermano Miguel Matt. El Señor usó a su siervo, a los padres, y nos habló una palabra de mucha esperanza, de mucho amor, de mucha luz, pero también de mucha dirección, donde se titulaba Señor, salva mi hijo. También podemos titularla Señor, salva a nuestros hijos. Y recibimos mucha luz de parte del Señor. Recibimos ese encargo que tenemos de parte de Dios para todos los padres, porque nuestros jóvenes necesitan seguir adelante. Nuestros jóvenes son parte de la iglesia, son parte de Sion, que es la parte fuerte de la iglesia, los vencedores. Nuestros jóvenes son jóvenes escogidos por el Señor, jóvenes preciosos, jóvenes que fueron elegidos para ser vencedores. Nuestros jóvenes tenemos que mirar con los ojos de Dios y con el corazón de Dios, que no son comunes, que no son jóvenes del montón, no son jóvenes que están aquí en esta tierra sin ningún propósito, sin ningún sentido en su vida. No, son jóvenes que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y dados hoy a la iglesia, a usted como papá, a los hogares de la iglesia, para ser formados como esos reyes y sacerdotes que también van a reinar con el Señor. Ya terminamos la conferencia global. Fue muy rico, hermano, la palabra fue abundante, la gracia del Señor se derramó en los profetas, mucha luz, mucha dirección. Ya de este sábado, en la reunión de adolescentes, que comienza a las 4 de la tarde, todos los adolescentes este sábado, Dios los cita aquí, en el local de reunión a las 4 en punto. De 4 a 6 van a tener la reunión de adolescentes. Entonces, todos los muchachos desde de edad de 11 años hasta 15 años, el Señor los cita para este sábado. Allí vamos a comenzar a reunir el encargo para los adolescentes. Y para los jóvenes mayores, la reunión es a las 6 de la tarde. Jóvenes de 17, 18 años hasta 30 años. Y vamos a estar allí, los tutores, nuestro hermano Juan Pablo, Pablo Vargas y Henry Amorocho. Ellos van a estar con todos los jóvenes que cooperan con estos siervos, rumiando el encargo del Señor para que la palabra produzca vida, fe en los corazones de cada joven, y esa palabra sea regada y dé el fruto para lo cual el Señor la ha enviado hoy a nosotros. El fruto es crecimiento, madurez, visión, encargo y la fuerza del Señor en nuestras vidas para poder avanzar. Entonces este sábado comenzamos a rumiar con todos los jóvenes adolescentes y jóvenes mayores, la palabra de la conferencia. Amén. Pero hoy, hermano, queremos en el Señor rumiar más el encargo del alimento diario, la palabra profética. Este tema que el Señor nos dio la semana pasada, la obra de fe, es un tema importantísimo para todos nosotros. Para aquellos que somos antiguos en la vida de la iglesia, que tienen 10, 15, 20, 30 años, 40 años, 5 años, y aquellos hermanos que también están comenzando la vida de la iglesia, que tienen unos meses, 1, 2, 3, 4, 5 años, este tema vino lleno de luz, lleno de vida, como todos los mensajes, todo este encargo que el Señor nos da, y queremos machacar más y extraer esas pepitas de oro que están allí, esas perlas, y tomar puntos prácticos y vamos a aplicar a nuestro vivir, a la vida de la iglesia, a nuestro servicio, aplicar en nuestra vida cotidiana, aplicar, hermano, en la obra del Señor. Entonces, esta noche vamos a rogar al Señor que derrame espíritu de sabiduría y de revelación en el corazón del vaso que está usando y en usted también. Entonces, quiero orar antes de comenzar esta palabra.
quiero orar para que todo nuestro ser esté abierto, así como el ser del Señor está abierto para todos nosotros. Amén. Usted allí en su casa también, amado hermano, le ruego, ore también por la palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque hoy podemos disfrutar, rumiar tus palabras. La palabra de salvación, la palabra de vida, la palabra que nos trae dirección. Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos. Colocamos, Señor, este encargo en tus manos para que sea tu Espíritu fluyendo por medio del vaso y nos hable, Señor, conforme a la necesidad de la iglesia. Señor, este encargo de la obra en la fe, esta obra, Señor, que se lleva por la fe, esta obra que la comenzaste tú, Señor, porque esta obra eres tú mismo como esa persona maravillosa en nosotros, pero tú quieres que esta fe cada día se trabaje en nosotros. Esta fe objetiva que nos has dado se convierta cada día en una fe subjetiva para que nuestra alma día a día sea saturada. Háblanos en esta noche. Señor, bendice a la iglesia, bendice a cada hermano, Señor, que ya está conectado y lo que se van a conectar. Que podamos recibir tu encargo, Señor, abiertos, pobres en espíritu, con una mente en el espíritu, Señor, para que la palabra de vida entre en nosotros y nos dé mucha fe. Y esa fe subjetiva, Señor, va a ser trabajada en nuestro interior para nuestra salvación, nuestro crecimiento en vida, nuestra madurez y para un día estar contigo en ese reino que tú has preparado para todos los vencedores. Bendícenos, Señor, nos encabezamos en ti. Aleluya. Aleluya, hermanos. Como compartía en la introducción, vamos a tomar unos puntos esenciales, claves, para que el Señor nos pueda hablar a todos y poder aplicar en nuestro vivir día a día, social, secular, familiar y de la iglesia, y en el vivir de nuestro servicio en la obra. Amén. La obra de fe. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, allí, hermano Pablo le dice a los santos, a la iglesia, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Hay tres palabras claves en este versículo para la iglesia en Tesalonicenses, pero hoy es para usted y para mí. Es el trabajo, la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Pero el Señor nos habló sobre esa obra de fe. Aleluya, hermanos. Hoy nosotros como hijos de Dios no nos movemos por vista y nos movemos por emociones ni por lo que nos digan las cosas exteriores. No, nos movemos porque somos personas que viven y andan en el Espíritu y dependen del Señor para creer, para actuar en lo invisible por medio de la fe. Y hoy el Señor quiere que esta fe sea trabajada en cada uno de nosotros. Dios nos da un ejemplo con Noé. Cuando Noé, el Señor le dio el encargo de construir el arca, Dios nos hablaba en el mensaje de que esa generación de Noé se corrompió tanto, hubo esa independencia de Dios, los ángeles caídos se mezclaron, todo el mundo le dio la espalda al Señor, la tierra se corrompió, se llenó de violencia, la maldad, hermano, era abundante. Y el Señor nos hablaba la palabra de que quiso exterminar con todo ser vivo. Hasta en su corazón hubo un dolor tan grande que de sus labios salió una palabra que, hermano, fuerte, de mucha tristeza, que se arrepentía de haber hecho al hombre por su condición. La palabra también nos enseña en los evangelios de que estamos viviendo en los tiempos de Noé, porque los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Bueno, en los tiempos de Noé, hermano, todos los seres humanos que vivían en ese entonces estaban corrompidos totalmente. Hoy no es diferente, es la misma situación. Pero dice el Señor que Él halló gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy ese Noé es usted y soy yo. Pero aquí la palabra dice que Noé creyó a la palabra y comenzó a construir el arca
con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. La Biblia revela en Hebreo que fue pregonero de la verdad por más de 100 años. Se cree que fueron 120 años, con mucha paciencia, creyéndole al Señor. Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor. Hoy usted es ese Noé, yo soy ese Noé, que hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor. Hoy estamos edificando el arca, que es la iglesia. Hoy estamos edificando el arca, que es nuestras vidas. Somos el arca del Señor. El Señor está dentro de nosotros. Esa arca también es Cristo en nosotros, en nuestra salvación. Pero el punto aquí es que Noé creyó a la voz del Señor y obedeció. Eso es fe. Y dice la palabra en Hebreo 11 que por la fe Noé fue salvo y hubo juicio para toda la tierra. Hoy nosotros hemos creído al Señor, a su obra redentora. Hemos creído de que Él es nuestro Salvador. Por fe hemos creído que la vida de Dios entró en nosotros. Está aquí depositada. La vida que es el mismo Señor, como el Señor Espíritu que murió y resucitó y hoy entró en nosotros, como la vida, como el Señor Espíritu está aquí dentro por fe. Si yo le digo a usted, muéstrame el Espíritu, ¿dónde está el Espíritu? Muéstrame el Espíritu. Usted de pronto dice, no, es un asunto de fe. Nos movemos por fe. Hermanos, los hermanos tesalonicenses tenían una obra, la obra por fe. Quiere decir de que ellos se movían en una obra. La obra de fe es creer a Dios, obedecer a Dios. Hoy nosotros fuimos llamados, estamos en la Biblia Iglesia, estamos en los últimos tiempos, hermanos, como en los días de Noé, y Dios nos ha dado la gracia, y hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, y hemos creído a Dios, y hemos creído a su palabra, y hoy somos salvos. Hermano, qué gracia tan grande, la salvación llegó a nosotros. En ese entonces las personas no creían, se burlaban de Noé. Hoy nosotros somos pregoneros de la verdad, así como Noé fue. Necesitamos seguir pregonando la palabra, llevando el nombre del Señor por todas partes, anunciando el Evangelio. Para eso nos llamó el Señor, para creer en Él, ser salvo, creer en el Evangelio, pero también anunciar. Y estamos edificando el arca, que es la iglesia, porque el juicio viene pronto. Pronto viene el juicio, hermano. El Señor prometió venir y va a enjuiciar nuevamente la humanidad. Pero nosotros hoy estamos en Él, Él está en nosotros y somos esos pregoneros, somos esos Noé que escucharon la palabra y eso produjo fe en nuestro interior y creímos en el Señor y recibimos la salvación del Señor y estamos unidos al Señor en su plan eterno, en su propósito eterno, edificando el arca, que es la iglesia, pero también estamos pregonando el Evangelio por todo lugar, anunciando el Evangelio porque no podemos callar. No podemos callar, amados hermanos, que el Señor nos encuentra haciendo así, dice la palabra en Mateo 24, dando el alimento a tiempo, y ese alimento es la palabra, anunciando la palabra a toda persona. Allá hace 9, 10 meses entrábamos en esta situación de la pandemia, no hemos podido salir por las plazas, por las calles, de una manera libre por la restricción que hay, pero sé que Dios nos ha usado con mucha vida, con mucha responsabilidad. Le hemos hablado al amigo, al familiar, al compañero ahora de trabajo, porque no podemos callar, no podemos callar. Necesitamos que el Evangelio avance, que el Evangelio cada día sea predicado, porque el Señor quiere que nosotros, como los hijos de fe, lo que hemos querido en el Señor, en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, este Evangelio llegue a todas las personas, porque el deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Entonces, hermano, mire, Noé creyó y obedeció, pero también, hermano, anunció su fe. Anunciar el Evangelio, que es una persona viva, es anunciar la fe. La fe para que las personas crean en el Señor y no solamente crean, sino que reciban la vida, reciban al Señor. Entonces queremos poner esto en la práctica, porque esa es la obra de fe. Inició con usted. El Evangelio un día llegó a sus oídos.
Y eso produjo fe dentro de usted en su espíritu. Y usted creyó, invocando el nombre del Señor, arrepintiéndose, aceptando al Señor, recibiéndolo como su Salvador. Pero esa fe ahora necesita ser trabajada. Ahora vamos a mirar la otra parte del trabajo de Dios en todo nuestro ser, por fe, en la fe. Pero en la práctica, hermano, dice que Noé fue pregonero. Si él creyó, fue salvo, y él lo que estaba edificando, hermano, sabía de que era verdad. Fueron 120 años, según la historia que revela la Biblia, este hombre edificando el arca. Eso no fue fácil. Allá no había motosierras, allá no había un aserradero con esas máquinas de último modelo. No, él tenía apenas su esposita, tenía los 3 hijos y las 3 nueras. Yo me imagino esa persona, esa familia, esas 3 familias, 4 familias, cortando madera. Y era hacer el arca, hermanos, como Dios había revelado. Él no podía inventar nada. Y no fue ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 15, ni en 20, ni en 30 años. Fueron 120 años. Eso habla de la paciencia. Eso habla de la perseverancia. Haciendo el arca, hermano. No fue fácil. Hoy nosotros no podemos cansarnos de estar con los hermanos, de amar al Señor, amar la vida de la iglesia y de pregonar el Evangelio. Ellos no se cansaron. De pronto tuvieron debilidad. Sí, de pronto hubo cansancio, pero ellos buscaban seguramente a Jehová, invocaban el nombre del Señor y el Señor los fortalecía. Hoy nosotros estamos en esta tierra igual que Noé. Estamos edificando el arca aquí a la iglesia. El Señor es el que nos da la fuerza, el que nos da los materiales para edificar la iglesia. Es Él en nosotros, es la obra del Espíritu en nosotros, y tampoco podemos cansarnos de hablar el Evangelio. Dice en Hebreo que Noé fue pregonero 120 años. Él a los 60 años de estar edificando el arca y de estar hablándole a esa generación, a la humanidad, hubiese parado la predicación, pero la Biblia registra que fue pregonero hasta que el Señor cerró la puerta del arca. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que predicar el Evangelio hasta que el Señor nos encuentre haciendo así. Llevando la palabra, llevando el Evangelio, porque esa es la obra de fe. Dios quiere que muchos sean salvos, pero también quiere salvarlo a usted y a mí. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra, obedecemos al encargo del Señor, también recibimos salvación, que ahora vamos a explicar eso. Aleluya, hermanos. Viene el diluvio, el Señor arrasa con toda la humanidad en ese entonces, se salvan estas 8 personas, y cuando salen del arca, cuando ya el diluvio cesa, lo primero que hace Noé es invocar el nombre de Jehová. Qué lindo, hermano. Dios tiene un nuevo comienzo con un hombre que invoca su nombre, un hombre que está en la presencia de Dios. Uno que invoca es uno que vive en la presencia de Dios. Por eso no podemos dejar de invocar el nombre del Señor. Pero necesitamos mirar el punto negativo que hubo en el desarrollo de la descendencia de Noé, de esa nueva generación. Esa nueva generación comenzó a multiplicarse y vino la rebelión nuevamente y la independencia del ser humano. Esto es tremendo, hermano. Y allí en el capítulo 10 de Génesis nos muestra un personaje, Nimrod, que es de la ascendencia de Can, hijo de Cus. Y la palabra nos habla allí en el verso 8 del capítulo 10 de Génesis: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Nimrod, poderoso, delante de Jehová, cazador, fuerte. Hermanos, y Dios nos hablaba a través de la palabra profética de su apóstol allí, de que Nimrod no es algo positivo allí, porque habla delante de Jehová, no, es algo muy negativo. Nimrod habla de la fuerza humana, del poder humano, de la independencia humana, de la rebelión del ser humano hacia Dios. Tremendo, hermano. Después de 175 años es edificada la torre de Babel y Nimrod edificó ciudades. Babel fue la primera,
fue a Siria, edificó a Nínive y edificó ciudades alrededor. Era un líder poderoso, pero todo lo hizo de una manera natural, de una manera independiente. No se ve de que Nimrod dependía del Señor e invocaba el nombre del Señor, sino que era poderoso. El Señor nos hablaba de que hoy estamos viviendo igual. El ser humano en su degradación, hermano, en su corrupción, en la maldad que el enemigo ha desarrollado en su ser, el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre es independiente. El hombre se ha rebelado en rebelión hacia Dios. Nimrod, cuando edifica todas esas ciudades, habla de que él tomó un grupo de personas y la convenció, la adoctrinó de ser independiente de Dios. Porque en ese entonces había el temor y había el respeto hacia el Señor, porque lo que pasó del diluvio, Noé, sus hijos y la familia de los hijos de Noé, ellos seguramente con la generación que iban haciendo, iban enseñando todo lo que había pasado, el juicio que Dios había traído a la tierra, y las personas comenzaron a crecer con ese temor a Jehová. Pero cuando nace este hombre, Nimrod, poderoso, en su alma caída, eso habla del hombre natural, del alma caída, y Nimrod representa a toda la humanidad, a todos los seres humanos caídos. Todos tenemos algo de Nimrod, somos rebeldes, somos orgullosos, prepotentes, altivos, todos los seres humanos. Eso nos inyectó Satanás. Nimrod es un tipo de Satanás acá, en la maldad. Hermanos, y este Nimrod tomó ese grupo de personas y hizo de que la humanidad en ese entonces se rebelara contra el Señor. Y ahí en Sodoma comenzó a edificar una torre. Y esa torre, hermano, habla de la prepotencia, de la arrogancia, de la altivez del hombre. Esa torre habla del orgullo del hombre, de la fuerza del hombre, de la exaltación del nombre del hombre. Pero también habla de esa rebelión plena, porque como conocían la historia, Nimrod dijo, bueno, vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos. Si Dios manda un diluvio, nuevamente vamos a vencer ese diluvio, el juicio de Dios. ¿Hasta dónde? El nivel de rebelión que se expresó en el alma de este hombre. Hoy, hermano, vivimos en la misma situación. La humanidad entera, todos los gobiernos humanos, esta sociedad, todos los hombres, lastimosamente, están en este sistema gobernado por Satanás, porque el mundo yace bajo el maligno, como dice 1 Juan 3, 5 y 19, y está desligada de Dios, está en contra de Dios. Todo esfuerzo humano, todo lo que el hombre hace de una manera independiente para demostrar su poder, estudia, tiene fama, tiene grandes empresas, tiene logros humanos, no es malo. Señor nos bendiga a todos. Señor bendiga a todos los hermanos que estudian, todos los hermanos que tienen las empresas, pero nosotros sabemos y estamos muy claros, nosotros que vivimos por fe, hermano, de que todo lo que tenemos proviene del Señor. Estos jóvenes que están estudiando, que Dios los bendiga, que Dios les dé la sabiduría, pero ellos tienen que ver que ese estudio que Dios ha permitido que ellos tengan o estén terminando, proviene del Señor, y Dios va a usar ese estudio porque ellos van a entrar a lugares a predicar el evangelio, van a saquear a Egipto, se van a preparar para que Dios los pueda usar. Esa es la visión que nosotros tenemos como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes en esta tierra. No estudiamos para Nimrod, no estudiamos para que nuestro ser sea unido a la fuerza maligna y a la rebelión de este mundo que está en contra de Dios. No, que Dios bendiga a todos los muchachos y que sean buen testimonio, que sean los mejores, pero esos estudios que Dios le está dando, hermano, es para la gloria de Dios, es para honrar al Señor, y es para que ellos, como siervos, sacerdotes, hombre y mujer, expresen al Señor en el lugar donde Dios los coloque. Esa es la visión que nos gobierna. Entonces, amados hermanos,
Ninro es diferente, este mundo es diferente, todo el mundo está afanado, todo el mundo está en esta corriente, todo el mundo está buscando el poder de tener más, el poder de ser mayor, el poder de vivir mejor. Pero sin Dios, Dios no es su fuente, Dios no es su guía, Dios no es su cabeza, sino su poder humano. Y este sistema, el ser humano lo logra porque el enemigo le entrega eso. A Jesús no le ofreció todo eso. Si me adoras, te entrego todos los reinos. Porque Él es el dueño de esto, es el príncipe de este mundo. Entonces, hermanos, que Dios nos salve. Queremos practicar esta palabra, queremos aplicar esta palabra. Nosotros no estamos aquí en la tierra para expresar la fuerza maligna de nuestra alma en ese Ninro, independiente de Dios, creyendo de que es mi capacidad, soy yo, es mi inteligencia, es mi poder que han conseguido todas las cosas. No, Señor. En Deuteronomio dice la palabra al pueblo: recuerden quién le ha dado la riqueza, soy yo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia, por la misericordia y por la bendición del Señor. No es por más nada. Por eso estamos siempre humillados, invocando el nombre del Señor y dependiendo del Señor. Ninro no hizo eso. Ninro edificó esa torre para expresar la soberbia y el poder de su fuerza maligna en su alma y para exaltar el nombre del hombre y para revelarse más al Señor. Y hoy esta sociedad, esta humanidad está en esa esfera. Pero la iglesia no. La iglesia es gobernada por el Señor. Mire lo que dice Salmo capítulo 2. Aleluya, hermanos. Que Dios cada día nos dé más fe, porque esto se puede practicar si nosotros vivimos por fe, si vivimos por el Señor. No vivimos por este mundo ni por lo que vemos, sino que nos movemos en el Señor. Mire lo que dice en el capítulo 2 de Salmo, versos 6 y 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Ese rey quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Ese que vino y murió y resucitó y está en nosotros. Y Sión habla de los vencedores, de la parte fuerte de la iglesia. Usted hace parte de Sión, amado hermano. Sión tiene un rey, tiene un gobernante, que es nuestro Señor. Nuestro Dios ha puesto rey en Sión. Dios nos entregó a su Hijo y lo ha colocado como nuestro Señor. En los tiempos de Ninro y en los tiempos de hoy, en el alma del ser humano caída, su Señor es el dinero, es el poder que ellos consigan, es su soberbia, es lo que ellos puedan hacer. Nosotros no. Nosotros como hijitos de Dios, Dios nos ha salvado, Dios nos ha vencido. Estábamos allá muertos en delito y pecado bajo el gobierno del enemigo. También estábamos en esa situación, pero hoy estamos en la iglesia. La iglesia tiene una cabeza, tiene un rey, tiene un Señor. Y hoy la iglesia solo lo adora a Él, solo lo exalta a Él, invoca su nombre precioso, Señor Jesús. No deja de invocar, Señor Jesús. La iglesia solamente le da la gloria a Él. La iglesia, usted y yo, Sión, los vencedores, dependen de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Él, para Él. No dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra capacidad humana, no dependemos de nuestra mente, por muy hábil e inteligente que sea. No dependemos de lo que el mundo nos puede ofrecer. Dios nos ha enseñado y nos está enseñando a depender solamente de Él como nuestro Rey, porque Dios colocó Rey en Sión y ese Rey es nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos dejar de invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, porque Sión hoy está colocado en este sistema, hermano, en este mundo que está tan corrupto, este mundo que está lleno de maldad, este mundo que está podrido. Hermanos, Sión, que son los hijos de Dios, los vencedores, estamos como una antorcha alumbrando en medio de la oscuridad, porque tenemos un Rey. Y Sión solamente
honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sion invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo alaba a Él, lo exalta a Él, vive por Él. Eso es fe, eso es fe. No depende de las cosas exteriores, ni siquiera depende de Él. Dios nos ha enseñado a tomarlo a Él como nuestro todo, porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y mire cómo está la humanidad. Dice el verso 1 del Salmo 2, eso nos mostraba el Señor. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Tú hablas del sistema que hoy vivimos, de la humanidad caída. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, todos los gobiernos humanos son gobernados por el enemigo, por Nimrod. Este es un sistema que Nimrod organizó hace más de 4000 años. Este es el estado de la humanidad. Se desligan de Dios. Los gobiernos y este sistema todo hace de que la humanidad cada día se aleje más de Dios, se independice más de Dios y confíe más en las cosas materiales. El hombre se ha vuelto materialista, hermano. Nosotros como hijitos de Dios, rescatados de ese sistema, salvos por el Señor, porque antes estábamos ciegos, antes estábamos en esa condición y andábamos como todo el mundo anda, pero hoy no, hoy estamos en luz, estamos en el reino de Dios, estamos en Sion, estamos bajo un gobierno donde nuestro Rey es Cristo, el presidente es Cristo, nuestro Señor es Cristo, y no podemos vivir desligados. Ellos rompen toda relación con Dios. Todo este sistema ha roto toda relación con Dios. Pero aquí está la iglesia. Usted, hermano, Sion, aquí están los hijos de Dios que estamos conectados con el Señor. Estamos unidos al Señor y estamos expresando al Señor. Y Dios nos mostraba que en medio de esa situación caótica, hermano, una situación bastante triste, lamentable de la humanidad, después que el Señor salve estas 4 familias, Noé, su esposa y los 3 hijos con su esposa, 4 familias, 8 personas, comienza Dios algo nuevo, pero en el tiempo se corrompen, nuevamente ellos se rebelan contra el Señor y se hacen independientes de Dios y toman el camino de Nimrod, este hombre poderoso, este hombre que enseñó a la gente a no creer en Dios, a rebelarse contra Dios. Vuelvo y repito, hoy vivimos la misma situación. En medio de ese caos, cuando ya las ciudades se crean, Babilonia, la idolatría entra por la mamá de Nimrod, hermano, Semiramis nos mostraba el Señor en Jeremías 7 que ella introdujo la idolatría. Ella se llamaba la reina, la diosa la reina de los cielos, la diosa de la luna, y a Nimrod le dio el título del dios del sol, y se introdujo la idolatría. Todo eso era para que la humanidad se rebelara cada día más a Dios y le diera la espalda al Señor. Y Babilonia habla de la religión idólatra. Y uno dice, bueno, después de 175 años se revuelve esto tan feo. El Señor nuevamente su propósito queda frustrado. No, gracias a Dios por Abraham. Dios llamó a Abraham y dice la palabra en Génesis 15, verso 4, que Abraham creyó al Señor. En el capítulo 12 vemos el llamamiento, Dios le habla a Abraham. Capítulo 15 hay un principio, dice: luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mire, en Abraham Dios lo llama. Dice que Abraham creyó al Señor. ¿Él creyó a quién? Al Señor. Y de Abraham viene un pueblo, que es el pueblo de Israel. En medio de ese caos, en medio de esa situación tan negativa, hay un hombre que escucha la palabra del Señor y cree al Señor. Y ahí comienza una obra de fe del Señor,
porque Abraham creyó por fe. Él salió de su tierra y su parentela. Le creyó al Señor. Hermanos, ahora el Señor tiene un nuevo comienzo. Hay un camino para reconectar al hombre con Dios y es el camino de la fe. Porque Abraham salió por fe, creyó y a medida que iba escuchando la palabra, Dios le iba hablando, su fe iba aumentando y él iba avanzando. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versos 6 en adelante. Aleluya, hermano, porque el plan de Dios nadie lo puede frustrar. Dice en Efesios 3:11 que el propósito de Dios es eterno. Mirando esa condición en los tiempos de Nirro, hermano, como estaba toda la tierra, ya no había esperanza. Todo estaba bajo la idolatría, bajo el gobierno humano. Satanás nuevamente había embotado al hombre, lo había hecho rebelde hacia Dios. Hermano, totalmente una rebelión increíble. El enemigo en su obrar, hermano, desde un principio, con Adán y Eva también fue lo mismo. Lo desconectó del Señor y lo sacó del plan eterno del Señor, llevando al hombre a desobedecer la palabra del Señor. Pero aquí en el capítulo 3, hermano, el Señor nos habla, dice, así Abraham creyó a Dios. Entonces hay un camino para reconectar al hombre, es la fe. Creer que es la fe. Dios le habla a Abraham y él creyó a Dios. Hermano, en la aplicación, usted también ha creído hoy en el Señor. Un día el Evangelio vino a usted, el Evangelio vino a sus oídos, produjo fe en su interior, aquí dentro, en su espíritu, y usted creyó al Evangelio, creyó en Jesús. Dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. La obra de fe. Los tesalonicenses trabajaron esta obra de fe. Hermanos, Abraham es nuestro padre en la fe. Él creyó y le abrió un nuevo camino. El Señor, por medio de este hombre, le dio una descendencia. La descendencia como la arena del mar, que habla del pueblo de Israel, y celestial, que habla de las estrellas de los cielos, que somos nosotros. Pero el punto aquí es que la reconexión del ser humano hoy, hermano, es por medio de la fe. Así como Dios sacó a Abraham de ese sistema, de esa situación tan caótica, hermano, pero totalmente oscura. Dios habla a Abraham, dice, y creyó Abraham a Dios. Tuvo fe en la palabra y salió. Hoy, hermano, nosotros hemos salido de este sistema oscuro, de esta corrupción, de este caos que vive el mundo, y Dios quiere sacar a muchos ahora. Dios quiere salvar a muchos, porque el deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos, pero es por medio de la fe, no es por obras. No es que el hombre va a hacer un esfuerzo humano, no vamos a salir a predicarle el evangelio a la gente, vamos a decirle, bueno, usted para que reciba la salvación tiene que irse de rodillas de aquí a Cartagena. Y si logra llegar de rodillas a Cartagena, usted va a ser salvo. O usted tiene que dar todo su dinero, como en los siglos hace la Inquisición, en un sistema católico que engañó a la gente de que la salvación se compraba con dinero. No es por obras, no es por el esfuerzo, no es porque usted se porta bien, usted es moral, es ético, usted va a ser salvo tampoco. No es por dinero, no es por sacrificio humano, no, es por fe. Es creer en el Hijo de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 4:3, como el Señor nos hablaba. Romanos 4:3. Dice así. Aleluya, Señor Jesús. Romanos capítulo 4:3 dice, porque
porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, fe a Dios y fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo la voluntad del Señor. Entonces, hermano, hoy nosotros estamos en este camino. El hombre, para que sea salvo, necesita solamente creer. Mire lo que dice Romanos 10:8. Dice, ¿más que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Señor, por medio de los apóstoles, especialmente por Pablo, que escribió estas palabras, Señor, a través de él, dice, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Esa palabra de fe que predicamos es el Evangelio. El Evangelio es una persona viva. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo llegó a Tesalonicenses, ¿qué fue lo que predicó? La palabra de fe. Dice, la palabra de fe que predicamos. Él anunció al Señor. Él le dijo a todos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Hoy, hermanos, el hombre necesita solamente escuchar el Evangelio, creer y confesar con su boca. Porque el verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el camino para reconectar al hombre con Dios es creer, es tener fe en el Hijo de Dios, es creer en el Hijo de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 2:20 el Señor nos hablaba también. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe en el Hijo de Dios. La fe, ¿dónde? En el Hijo. En el Hijo de Dios. El Evangelio es el Hijo de Dios. El Evangelio es la palabra del Señor dada a nosotros. El anuncio de salvación. Pero esa palabra que es el mismo Señor, Él es la fe. Y cuando anunciamos a las personas el Evangelio, ese Evangelio produce en su interior, en su espíritu, fe para creer en el Hijo de Dios y confesar con su boca y recibir la salvación. Hoy el ser humano es reconectado con Dios porque fuimos desconectados allá en el huerto. El enemigo nos hizo rebeldes, pero hoy Dios nos ha dado un camino, el camino de la fe. Vuelvo y repito, no es por obras que el hombre se salva, no es por su esfuerzo, no es por creer en el Hijo de Dios. Fe es creer en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la fe. Cuando el hombre confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y cree con su corazón que Dios lo levantó de los muertos, él recibe salvación. Esto es precioso, hermano. En la aplicación, amados hermanos, por eso tenemos que anunciar el Evangelio. Hoy nosotros tenemos el periódico Árbol de la Vida, los folletos, también tenemos los libros de la iglesia, tenemos el alimento diario, todos estos libros que Dios nos ha dado que están llenos de la revelación de la palabra de Dios, del contenido de fe. Por eso también nos dio una herramienta del Señor que se llama Buscafé, que habla de libros que llevan a la fe. Hoy nosotros necesitamos ser esos que predican el Evangelio, pero también que anuncian la palabra revelada, la palabra del reino que lleva a la persona a disfrutar de Dios, de la palabra de Dios, para obtener fe. Ahora vamos a hablar sobre este encargo. Entonces, hermanos, ese camino que Dios nos dio, nuevo y vivo, es la fe. Nosotros fuimos salvos por fe, pero ahora queremos seguir como el Señor nos mostró en la palabra, seguir adelante. Ahora nosotros, esa fe que hemos recibido de parte del Señor, quiere cada día ser trabajada de una manera subjetiva. Cuando creímos en el Señor fue algo objetivo. Creímos por fe y el Señor entró en nosotros y nos dio vida. Se volvió subjetivo la vida.
Pero allí el Señor en nuestro espíritu ahora quiere trabajar su salvación. Y esa salvación necesita ser trabajada en la esfera del espíritu, en una esfera espiritual donde cada día, por medio de la palabra de Dios, por medio del fundir de la vida divina de Dios que está en la palabra, produce más fe en cada uno de nosotros. Porque la salvación comenzó aquí en nuestro espíritu, pero ahora el Señor la quiere extender hacia nuestra alma. Si uno mostraba un círculo en el alimento diario, el domingo compartíamos, que tiene 3 circunferencias. El pequeño es el espíritu, el más grande el alma, y el tercero es el cuerpo. El hombre es un ser tripartito. Usted cuando hizo la oración de fe, el Señor entró en su espíritu y salvó su espíritu. Ya su espíritu es salvo eternamente. Usted tiene la vida eterna. Usted es salvo eternamente. Pero ahora esa salvación que entró en usted, ya Dios lo reconectó. Ya usted se reconcilió con Dios. Ahora es un hijo de Dios. Pero su alma necesita ser conectada todos los días con el Señor. ¿Y cómo lo logramos? En Romanos 10, 17 dice la palabra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Cómo el Señor va a lograr esa salvación en nosotros? Porque es Él el que la obra. Esa salvación, esta obra es de Él, la obra de fe. Nosotros solamente tenemos que obedecer. La obra es de Él, el crecimiento lo da Él, la transformación la da Él. Pero hay un medio, la fe. La fe, hermanos, la fe. Pero ¿dónde está la fe? ¿Cuál es el camino de buscar la fe? ¿Cómo disfrutamos hoy nosotros como hijos de Dios de la fe? Por medio de la palabra de Dios. Hermano, por eso tenemos que hoy reconciliarnos urgentemente con la palabra de Dios. Yo pensé que José había colocado él. Yo no le dije nada del círculo. Hermanos, la fe está en la palabra. Por eso tenemos que leer todos los días la palabra. Le estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que necesitamos ser reconciliados nuevamente con la palabra. Queremos ser esos Jeremías que dicen: fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría en nuestro corazón. Hermano, yo recuerdo cuando llegué a la vida de la iglesia hace 27 años, en el año 93, me enamoré de la palabra, me enamoré de Dios, me enamoré de la iglesia, de esta visión. Y cuando me levantaba, lo primero que hacía era disfrutar la palabra, disfrutar el alimento diario en ese entonces, que era el estudio diario. Y la palabra era lo primero para mí. Y allí en mi trabajo, en mi almacén, en la galería, allí leía la palabra, leía los libros que me infundían fe, la palabra revelada. Y ese amor por la palabra, antes de acostarme era la palabra, al mediodía tenía una sesión de la palabra. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y el Señor nos mostraba allí una figura de un camión, de un vehículo, un camioncito, que hablaba de la palabra, que trae la fe y es conducida. Y nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos, más fe llega a nosotros, llega a nuestro espíritu, hermano, llega aquí dentro. La palabra se hace subjetiva, la fe es subjetiva, y cuando llega a nuestro espíritu, con una mente en el espíritu, nuestra alma comienza a ser salva, nuestra mente comienza a ser renovada, nuestra emoción comienza a ser saturada por el Señor, nuestra voluntad comienza a ser saturada. La vida divina, hermano, comienza a formarse aquí. Por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos a reconciliarnos con tu palabra. Este sistema hoy, hermano, hace 30 años para acá, del año 90 para acá, el enemigo ha desarrollado la tecnología y eso ha hecho de que la humanidad se entretenga, se desvíe más de Dios, pero los hijos de Dios no estamos ajenos de que el enemigo no nos toque y también nos ha afectado. El Señor nos ha mostrado que hoy esos celulares que son de mucha utilidad para un oficio muy bueno de llamar esto y lo otro, de recibir noticias, llamadas, mensajes, todos los WhatsApp lo usamos, pero un mal uso en exceso nos ha robado el tiempo de la palabra. Ya no vamos a la palabra como antes íbamos, ya la palabra no es la prioridad, ya la palabra no es esa comida que queremos,
sino que medio la leemos a veces y a veces ni la leemos. Que Dios nos perdone. Porque Dios quiere infundir más fe en nosotros. Es lo que va a salvar ahora nuestra alma. Ahora nuestra alma necesita ser conectada con el Señor. Ya fuimos reconectados, ya fuimos reconciliados. Somos salvos, ya nuestro espíritu fue salvo completamente. Pero nuestra alma, mente, emoción, voluntad es por medio de la palabra de Dios. Por eso Dios nos invita a todos, yo soy el primero, a reconciliarnos con la palabra. Vamos a sacar un tiempo para la palabra. En la mañana, al mediodía, antes de acostarse. Si sean 10, 15 minutos, 20 minutos, hermano. Si sean 2 hojitas, 3 hojitas, 4, 5. La fuerza que Dios le pueda dar, y a medida que vamos allí creando el hábito, comienza con 5, 10, 15, 30, 1 hora. Y yo sé que vamos avanzando. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos los libros que contienen la revelación de la economía de Dios, la palabra de los apóstoles, la palabra profética, los libros que nos llevan a crecer también en la fe, que nos dan la luz, nos dan la dirección. Necesitamos. Bucafé está lleno de libros, Bucafé Mayale, Bucafé El Norte. Usted tiene los libros en su casa, hemos comprado libros. Vamos a decirle al Señor, Señor, quiero leer con la palabra, los libros, con oración. Hay que leer, hermano, así sea un capítulo diario, de 5 hojitas, 4 hojitas. Hay que reconciliarnos. Aquí está la palabra revelada. Aquí está la palabra pura que ha revelado por medio de los profetas, para que nosotros crezcamos en la fe, en vida, maduremos, para que seamos esos herederos del reino de Dios. Hoy lo tenemos todo, el alimento diario, todos los días, esa porción de 20 minutos, media hora, 1 hora. Si usted lo puede hacer al mediodía, hágalo nuevamente. Si usted lo puede hacer nuevamente en la noche, el mismo día, hágalo. Vamos a tomar el alimento con oración. Vamos, hermano. Vamos a comer la palabra. Si sea unos minutos, 15, 20, 30. Importante es estar allí con una mente abierta, una mente en el Espíritu. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere extender su vida, la vida que entró en nosotros. Y esa fe objetiva se convierta en una fe subjetiva, donde trabaje en nuestro interior y cada día produzca salvación. Y eso habla de renovación, día a día ser renovado. Y es por medio de la palabra y la palabra profética, hermano. Invocando el nombre del Señor en toda hora. Invocando, orando en todo tiempo. Orar es invocar. Y también cuando estamos con los hermanos, cuando estamos reunidos, cuando estamos como la iglesia, como la asamblea, disfrutando del Señor, ahí también estamos escuchando la palabra del Señor. Ahí también estamos recibiendo ese camión que habla de la palabra y trae la fe y entra por estos portones. Entra por aquí, por el cuerpo, llega a nuestra mente y la mente está en el Espíritu porque estamos invocando, y cuando la palabra entra y estamos invocando, llega a nuestro espíritu, satura nuestro espíritu y enseguida salta esa palabra que es de vida, esa palabra que nos transforma, que es el mismo Señor, a nuestra alma. Toma la mente, toma la emoción, toma la voluntad y la va transformando día a día, día a día. Esto es un proceso día a día, día a día. No nos podemos cansar. No, hermano, tenemos que en el Señor ser renovados de día en día. Si hemos perdido las fuerzas, si hemos perdido el deseo, las ganas, vamos al Señor, vamos a abrirnos a Él, vamos a confesar nuestros errores, nuestras debilidades, vamos a pedir perdón. Si el celular, si la televisión, si este sistema, si el trabajo, si todas las cosas que nos han entretenido, hermano, han robado espacio en nosotros. El enemigo nos ha apagado, ha enfriado nuestro amor por el Señor. Vamos a ir al Señor, vamos a decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, lávame con tu sangre, necesito de ti, renueva mi fuerza, restaura mi vida, restaura mi comunión contigo al invocar, al orar, restaura mi comunión con la palabra de vida, la palabra de Dios, restaura mi comunión con la palabra profética, los libros espirituales que me conducen a la fe, me llevan a crecer en la fe. Señor, ayúdame, yo quiero avanzar. Tú me llamaste, Señor, y estoy en la iglesia, estoy en Sión, Señor, donde tú eres mi rey, y tú quieres llevarme hasta el final, hasta la meta.
porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, aquí estoy, hermano, y si vamos al Señor con una oración, hermano, que nace de nuestro interior, de lo más profundo, sincera, reconociendo de que el enemigo ha tomado ventaja, de que hemos sido distraídos, que perdimos ese primer amor, que perdimos el amor por la palabra, el amor por la palabra profética, el amor por la iglesia, el amor por el servicio, por las reuniones, y le pedimos al Señor con súplica, con ruego, hermano, abriendo nuestro ser: renuévame, sálvame. Él tiene el poder porque Él es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios que nos puede sacar de cualquier situación, nos puede renovar, nos puede transformar, nos puede restaurar. Porque el deseo del Señor es que todos podamos avanzar y que todos podamos llegar a la meta. Esa es la obra de fe. Dios no quiere parar porque lo que Él comenzó en nosotros, Él lo quiere terminar hoy. Y estamos en los últimos tiempos, hermano. Y el Señor nos ama y nos ha dado su palabra abundante. La vida de la iglesia está, su nombre está para invocarlo, todo está. Solamente yo tengo que disponerme, solamente yo tengo que abrirme, solamente yo tengo que invocar su nombre y decirle: yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Aquí tienes este hombre débil, frágil. Señor Jesús, sálvame. Señor, renuévame, restáurame. Señor Jesús, algo va a pasar. Va a pasar, hermano. Pero si nos quedamos ahí quietos, indiferentes, apáticos, dejando que la corriente día a día nos lleve, cada día, hermano, hace peor. Es hora de levantarnos de todo. Señor, nos hablaba el Señor ahora en la conferencia de jóvenes en Romanos 13:11. Es hora de levantarnos del Señor porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca. Nosotros somos los vencedores de la última hora, los trabajadores que Dios llamó. Y Dios cuenta con usted, cuenta conmigo, con Sion, con la iglesia, donde hay un rey. Este mundo es gobernado por Nimrod, por este sistema humano, la fuerza maligna, el enemigo en el alma, el ser humano en su carne. Pero nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, bajo un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros y Él no nos ha abandonado. Y Él prometió estar con nosotros hasta el final del mundo, de los últimos tiempos. Y Él está aquí con nosotros. Estar escuchando esta palabra, hermano, es muestra que el Señor está con nosotros. Y Él nos anima, pero también nos advierte: el tiempo se está acabando. Vamos a levantarnos de todo sueño porque el tiempo está cerca. Aleluya, hermanos. Que Dios nos ayude cada día. Vamos a dejar hasta acá. Que Dios nos renueve, nos restaure. Dios es bueno, su amor es grande, su misericordia. Él no está mirando sus errores, Él no está mirando ni siquiera su debilidad. Le está mirando una persona que es polvo, que necesita. Él solamente quiere que usted se vuelva a Él. Y Él tiene el poder. Porque no es por obra, no es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad. Solamente tengo que volver mi corazón a Él. Él nos quiere llevar adelante a todos. Todavía hay tiempo, hermano. Estamos en Sion, estamos en la iglesia y el Señor quiere que todos lleguemos, todos, que ninguno perezca, sino que todos lleguemos a la meta. Que Dios nos ayude cada día, que Dios nos bendiga, que su palabra de vida produzca fe en nosotros, que esa fe sea subjetiva, que sea trabajada en nuestro interior, crezca el Señor, podamos servir al Señor, que podamos amar al Señor, que podamos entregarnos al Señor, consagrarnos al Señor, servir con alegría, con gozo, con gran entusiasmo, servir con esa fuerza que el Espíritu da, el supereminente poder que vence todo lo que se opone a Dios, porque está en nosotros ese poder. Aleluya, hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios guarde la iglesia. Amén. Queremos ahora dar unos anuncios muy importantes para todos los hermanos. Aleluya. Unos anuncios. No se vaya a retirar, por favor. Le ruego en el Señor, le pido el favor. Estos anuncios son muy importantes. Como compartí en la palabra, este fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, están los adolescentes aquí en la reunión presencial de 4 a 6 de la tarde, y a las 6 comienza la reunión de los jóvenes adultos de 18 años y 17 años en adelante. También, amados hermanos, la reunión ministerial
este viernes a las 7 en punto de la noche, para seguir recibiendo más la palabra, y esa palabra produce en nosotros esa fe subjetiva que nos va a salvar el alma. Entonces el viernes tenemos esa cita con nuestro Señor a las 7 en punto de la noche. También pedimos oración a la iglesia por los Buscafé, que Dios nos ha dado estos puntos de fe, porque son puntos de fe donde la palabra de Dios, donde usted como el vehículo de Dios también, porque usted contiene la palabra, contiene un depósito dentro, contiene el Señor para dar vida a la persona, para amar a la persona, para orar por ellas, para orar por sus necesidades, para dar una palabra de salvación. Buscafé tiene los libros llenos de la revelación divina de Dios, de la economía de Dios, del Evangelio del Reino, que produce fe en la persona. Y ahora en febrero, el 1 de febrero, Buscafé del Norte va a haber ya el servicio en las horas de la tarde. Desde que se abrió ahora en septiembre, que Dios nos dio la gracia de abrirlo, hermano, ha estado solamente de 7:30 a 12:30, pero ya desde el 1 de febrero, con la ayuda del Señor, va a estar en las dos, en el servicio completo, en la mañana y en la tarde. Va a estar de 7:30 a 12:30 y de 3 de la tarde a 7:30. Pero para abrirlo en la tarde necesitamos un grupo de hermanas dispuestas, llenas del Señor, amando al Señor, hermanas que están peleando. Yo sé que todas se están peleando y de pronto todas no van a poder por sus ocupaciones, por sus cosas. Pero de grupo de hermanas, que son más de 150 hermanas, Dios va a seleccionar unas 2 hermanas para que podamos servir en Buscafé una vez por semana, en las tardes de 3 a 7:30. Entonces vamos a estar pasando la lista este fin de semana con la ayuda del Señor, porque el día lunes vamos a tener una reunión especialmente con esas hermanas que van a servir en Buscafé, en esa herramienta que Dios nos dio, que infunde vida, funde amor y funde la palabra de Dios, que produce fe en la persona, y podemos orar por las personas. Entonces rogamos a la iglesia que estemos con mucha oración. Esas hermanas son hermanas de una edad de 17, 18 años hasta 50 años máxima. Las hermanas mayores de 60 años no vamos a ocuparla porque sabemos la situación. Son hermanas jóvenes, que las hermanas mayores quisieran estar allá de 60, 70, 80 y son nuevas, parecen unas niñas de 15 años, son las que invocan más, las que disfrutan más, las que oran, las que están en el Espíritu, porque la novedad es el Espíritu en nosotros. Pero por el asunto de la pandemia, las hermanas mayores de 60 años no podemos tenerla allá. Ahora que esto se calme, que el Señor nos dé la vacuna, bueno, las hermanas mayores ya van a estar en las reuniones y también van a estar en todos los servicios. Pero ahora, Señor, va a usar son las hermanas de 17 años, 18 hasta 50 años. Entonces vamos a estar orando porque Buscafé, Dios le va a dar algo nuevo, hermano, para seguir avanzando. Gracias a Dios por lo que nos ha dado hasta el día de hoy. Buscafé Los Mayales también, Buscafé del Norte, porque esos puntos que Dios nos ha dado, esta herramienta, es para llevar la palabra revelada, la palabra de Dios por medio de los profetas apóstoles, infundir fe, Cristo, fe, es el Señor, el Evangelio, el mismo Señor como la fe de Cristo, que las personas conozcan la verdad, conozcan a Cristo. Entonces, hermanos, del 1 de febrero, Buscafé del Norte va a tener una nueva experiencia en el Señor. Los jóvenes que están también ya en el colportaje van a estar allá en el colportaje, porque queremos que esa herramienta avance en el Señor y que Dios la use para lo cual el Señor la ha dado, que es amar a la gente, orar por ellas y compartir la palabra de Dios, infundir fe por medio de los libros, porque ese Buscafé, libros que llevan a la fe. Aleluya, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga guardando y que podamos cada día crecer más en la fe. Los niños también, sábado a las 4:30 de la tarde tienen la comunión por la plataforma de la iglesia Zoom. Amén. Jesús es nuestro Señor, que Dios nos siga bendiciendo y guardando a todos. Amén.
hoy el velo y observar lo que pasa en el mundo invisible, lograría contemplar la batalla.